A veces nosotros escuchamos que decimos, mira, pero ora, la gente, mira, fulana ora 3 horas, ora 5, dura 5 horas orando, pero esa persona, no vemos cambios en esa persona. Eso me ha pasado, pero su vida no da fruto de una persona que tenga tanta intimidad con Dios. ¿Por qué pasa esto? Nos comportamos como unos hijos malcriados, que somos también, vemos a Dios, yo diría como un cajero automático. O un botiquín, ¿no duele algo? Vamos. O un botiquín, exacto. Al cajero vamos solamente para sacar. Así es. Lo que necesitamos y utilizarlo. Entonces, lamentablemente. O sea, hay veces que, Señor, yo no siento orar y yo no siento hacerlo. No siento orar, no siento ir a la iglesia. Claro. No siento querer a mi esposa, no siento querer a mi esposo. No siento. Muchísimas cosas. Y entonces usted es hipócrita. Yo no sé por qué yo no siento estar gorda, yo no sé por qué yo no rebajo aunque sean 15 libras. De repente, no entiendo, Y tengo que ir al gimnasio y todo lo demás. Tenemos que ir al gimnasio, tenemos que hacer cosas. Y entonces, aunque uno no lo sienta, yo no quiero ir al gimnasio. Yo me levanto y nunca quiero ir al gimnasio. Pero sí quiero el resultado del gimnasio. Dios le bendiga, este es su programa Vasos de Honra y hoy en una entrega más estamos aquí con el pastor Juan Carlos Báez. Pastor, salude por favor. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos van a estar escuchando en este hermoso programa que sirve para alabar y glorificar el nombre de nuestro amado Padre. Amén, pastor, un placer que usted esté con nosotros acá. Hoy con un tema sumamente importante, un tema de mucho valor en este tiempo, un tema que realmente se ha perdido el interés, se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo en el camino, pero aquí estamos y sabemos que Dios hoy va a tratar con muchos corazones que están necesitados de Él. Amén. ¿Cuál es el tema, pastor? El tema es la oración, un tema simple que todos conocemos supuestamente y sabemos, pero tiene muchas implicaciones que debemos de ir explorando. Así es. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de oración, la gente entiende que orar siempre es pesado. ¿Por qué pasa esto, pastor? Que orar es como pesado para mucha gente o muchas veces la carne, nuestro cuerpo no quiere orar. Bueno, antes de entrar ahí, porque ya usted se está yendo muy adelante. Tenemos que ir un poquito más atrás. Si nos vamos ahí, ya estamos acabando. Dele entonces. Vámonos a ir un poquitito más atrás. Fluya. Sí, antes de entrarnos ya en la práctica de la oración, yo quiero que volvamos un poquito atrás, a los inicios de dónde viene esa palabra, por qué viene. Y ustedes se preguntarán, cada uno de los que nos están escuchando, ¿por qué hay que hablar de teoría, de significado, de etimologías, cuando vamos a hablar de la oración? Sin embargo, es importante porque de acuerdo a cómo nosotros vamos definiendo cada cosa en nuestra vida, nosotros nos manejamos y nos comportamos, nos relacionamos con ese algo que conocemos de acuerdo a lo que creemos que significa. Amén, así es. Si uno no conoce algo, cómo se define y cómo se entiende, no va a saber relacionarse. Entonces, por eso es importante irnos a las raíces de la palabra, de dónde viene y eso. Por ejemplo, en el hebreo, la palabra oración viene de un verbo que se llama pelel. Y ese verbo, para el pueblo hebreo, significaba como un autoanálisis o una autoevaluación. Eso es orar para el hebreo en su mentalidad. Sí, por eso David, cuando, por ejemplo, podemos señalar el Salmo 51, que él está precisamente autoevaluándose porque él había pecado contra el Eterno y él estaba implorando y diciendo que tenga piedad de mí, que tenga misericordia, porque yo he pecado contra ti. Entonces, de esa forma se comenzaba a relacionar David de acuerdo a lo que entendía que era la oración en ese momento, en esa época. Pero años después, el Espíritu Santo permite
que llega a nosotros el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la palabra viene del griego, se escribió ya en otro idioma, y del griego viene de la palabra proseuche, y significa entrega, sacrificio y consagración. Amén. Entrega, sacrificio y consagración. Así se manejaron los discípulos del Mesías cuando estaba en tierra de nuestro maestro. Él, mientras estaba en la tierra, se manejaban como que la oración era una entrega, un sacrificio y una consagración. Luego, sabemos que el Imperio Romano, que gobernaba en ese momento, persiguió el cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a nuestro día llega del latín, que es como nos relacionamos, lamentablemente, con esa palabra. Y en el latín, la palabra es rogar. Rogar y ya. Simplemente rogar. Eso es oración, del latín. Y del latín es que tenemos toda la influencia de en Occidente. Sí, claro, porque no es lo mismo. A veces vemos la Biblia desde la perspectiva nuestra y no nos damos cuenta que la Biblia fue escrita en el Oriente, o sea, conforme a su costumbre, y que incluso cuando Jesús hablaba y las parábolas de Jesús eran en base a las costumbres que ellos tenían para que ellos pudieran entenderle. Entonces, cuando ellos hablaban y se relacionaban, no es lo mismo que como nosotros. Por eso fue que quise decir que no nos podemos ir como lo entendemos, que todos entendemos que es rogar normalmente con la oración y hablar solamente con Dios y se acabó. Entonces, ese tema de solamente hablar con Dios, algunos dicen como un amigo, y hay varias definiciones que hemos tenido en el presente, pero en sus orígenes, repito que Pelel es autoanálisis y autoevaluación del hebreo. En el griego, entrega, sacrificio y consagración. O sea que cuando nosotros vamos a orar y tenemos en mente qué es lo que significa, nosotros vamos a verlo de una manera diferente. Claro. Entonces, también nos podemos preguntar, ¿por qué nosotros tenemos que orar si Dios lo sabe todo? Es una pregunta, ¿verdad? Claro, pasa. Pasa. ¿Usted qué diría ahí? Si Dios lo sabe todo. Bueno, realmente, en la escuela bíblica, uno de niño escuchó orar es hablar con Dios, orar es hablar con Dios. Pero cuando tú vas creciendo y tú vas madurando en la fe y vas estudiando la palabra, te das cuenta, en mi caso, hablo siempre de mí, en mi caso es entender que es un momento donde yo tengo que quebrantar mi alma delante de Dios. Donde yo tengo que, a Dios yo no puedo venirle con apariencia, como tal vez vaya donde alguien, donde Dios yo no puedo entrar creyendo que yo estoy bien, sino que Él es el que escudriña el corazón. Y como decía David, escudríllame y mira a ver si hay en mí cualquier maldad. O sea, cuando yo vengo a Dios tengo que venir con una rendición, con un corazón dispuesto a ser confrontado con la verdad, porque el Espíritu Santo lo primero que hace es que te confronta con tu realidad. Amén, amén. Te confronta con la realidad, entonces nos llama y nos invita, porque el Espíritu Santo dice la palabra que nos convence de pecado, de justicia, amén, y de juicio. Entonces nos lleva precisamente a la autoevaluación. Así es. Que si la sabemos y reconocemos que la oración es una autoevaluación y tenemos al Espíritu Santo que nos lleva precisamente a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, entonces nosotros vamos a ir conectando una cosa con otra y vamos a llegar a tener una intimidad, ya que hay como vimos que nuestra iglesia, yo que tengo la oportunidad de congregarme en esta iglesia y ser parte de Casa de Transformación, que he sido muy bendecido. Gloria a Dios. Estar aquí en esta iglesia y realmente se trabaja en esa línea, transformando vidas a todo e impactando a las personas que quieren conocer un poco más de la relación del Espíritu Santo en nuestra vida. Mire qué pasa. Por ejemplo, a veces nosotros escuchamos que decimos, mira, pero ora. La gente, mira, fulana ora 3 horas, ora 5, dura 5 horas orando. Pero esa persona, no vemos cambios en esa persona. Eso me ha pasado. Por ejemplo, yo conozco una persona que yo no me comparo, yo soy una chambra delante de esa mujer en oración. Esa mujer ora, esa mujer ayuna, pero su vida
no da fruto de una persona que tenga tanta intimidad con Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Usted me puede dar luz, por ejemplo, en el caso suyo, desde su perspectiva, ¿por qué pasa esto? ¿Será que a veces en vez de tener esa comunión y ser confrontado por Dios, solamente entramos a pedir o se vuelve algo monótono la oración? Precisamente ahí viene la definición que tenemos, que solamente queremos rogar y pedir y nos comportamos como unos hijos malcriados, que somos también, vemos a Dios, yo diría como un cajero automático. O un botiquín. ¿No duele algo? Vamos. O un botiquín, exacto. Claro. Al cajero vamos solamente para sacar. Así es. Lo que necesitamos y utilizarlo. Entonces, lamentablemente, Dios tiene amigos. Dios se relaciona con amigos, con gente que tiene intimidad, que va conociéndolo a Él. Y que también hemos hablado de la autoevaluación, hemos hablado del sacrificio, de la entrega, de todo eso, pero todo eso tiene un propósito, porque la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un propósito. Y es retornarnos al diseño original. Amén. A como Dios pensó en ese primer Adán, que gobernara y que se enseñoreara sobre todo y que tuviera dominio y control. Esa era la idea original, que se retornara a Dios, que tuviéramos esa coinonía, esa comunión perfecta con el Creador, que pudiéramos verlo y juntarnos con Él cara a cara, como en el jardín del Edén. Entonces, para lograr ese objetivo, porque tenemos que entender lo que estamos haciendo y para qué es la oración y por qué estamos hablando de este tema y cuáles son las implicaciones, es que nosotros nos sacrificamos, nos retornamos porque tenemos una mancha. Nosotros haber decidido obedecer al deseo por encima del Creador, le dimos la autoridad a ese deseo. Adán y Eva decidieron obedecer a su deseo y no al Creador, lo que ya había Dios establecido. Entonces perdieron esa conexión con el Creador, y a partir de ahí nosotros comenzamos a orar y a tener esa intimidad para poder reconectarnos. Nos sacrificamos porque tenemos la concupiscencia. Así es. La concupiscencia es que es una filosofía, yo pudiera decir, en el día de hoy. Por ejemplo, conocemos la filosofía LGBT, que está muy de moda, que se centra, si uno lo analiza, específicamente en un solo punto. Toda la filosofía está en un solo punto, y es el punto de la complacencia del deseo. Sí, es lo que yo quiero hacer. Solamente usted cumple con eso, ya es miembro oficial de esa comunidad, que respetamos y entendemos que dentro del marco de la ley y del respeto, todo el mundo puede tomar la decisión que quiera. Claro que sí. Y eso, el mismo Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores. Claro que no estamos de acuerdo con eso, esa preferencia, pero ciertamente todo el mundo tiene la voluntad de elegir qué quiere hacer, si elegir a Dios o no elegir a Dios y su voluntad. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, también la filosofía de la concupiscencia. Sí, de la filosofía de la concupiscencia es obedecer al deseo, pero la filosofía, para llamarlo en ese mismo orden, del reino de los cielos, tiene que ver con sacrificio del deseo, uno abandonar su deseo. A veces pensamos en la hipocresía, porque la otra filosofía vende que uno no puede ser hipócrita, que uno tiene que hacer lo que uno entienda y lo que uno quiera, y en base a eso tiene que ser sincero. Pero vemos en la vida práctica que usted, cuando tiene alguna necesidad de hacer algo, por ejemplo, usted puede ser, como digo, tener algún oficio que tiene que cumplir, alguna tarea, ir a su trabajo, levantarse en la mañana, organizar a los niños para ir a la escuela. Usted se siente mal o no se siente mal y tiene que cumplir muchas veces con la tarea que tiene que hacer, con los compromisos que tiene. Claro. Hay que cumplir porque la vida sigue y uno tiene que cumplir sus compromisos. Claro. Usted no va a decir, no va a dejar de ir al trabajo y va a llamar a su jefe y le va a decir, yo hoy no siento deseos de ir. No siento deseos pastor, de ir. Porque usted está allí ahora. Porque hay gente que no siente en orar. No, pero todo. Es una filosofía que es satánica y demoníaca. Hay gente que no siente en orar. O sea, hay veces que, Señor, yo no siento orar y yo no siento hacerlo. No siento orar, no siento ir a la iglesia, claro. No siento
querer a mi esposa, no siento querer a mi esposo. No siento. Muchísimas cosas. Y entonces usted es hipócrita. Yo no sé por qué yo no siento estar gorda, yo no sé por qué yo no rebajo aunque sean 15 libras. De repente, no entiendo, ¿eh? Y tengo que ir al gimnasio y todo demás. Tenemos que ir al gimnasio, tenemos que hacer cosas. Y entonces, aunque uno no lo sienta, yo no quiero ir al gimnasio. Yo me levanto y nunca quiero ir al gimnasio. Pero sí quiero el resultado del gimnasio. Entonces, hay dos tipos de filosofía que son bien marcadas y bien puntuales. La filosofía de Satanás y la filosofía de Dios, que consiste precisamente una en hacer renuncias y sacrificios, hacer autoevaluaciones. Pastor, pero es que no es fácil hacer renuncia. Espéreme. A veces lo decimos fácil, pero cada vez que tú entras a orar, tú eres confrontado. Si tú estás orando realmente, como el Espíritu Santo te confronta, hay personas que mejor no oran para no ser confrontados con su realidad y no verse obligado a cambiar. Lamentablemente, el que quiere crecer hasta la estatura del varón perfecto, que es a lo que estamos llamados, tiene que renunciar. El que quiere retornar a el Mesías, el que quiere obtener la vida eterna, tiene que hacer sacrificio. Sí, lamentablemente, quiero hacer un punto, y es que nosotros predicamos normalmente en las iglesias: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí. Eso es para niños. Eso está bien, es una verdad bíblica, está correcta. O sea, espérese, usted le está diciendo a la gente que va a ver este programa, espérese, que eso es para niños. Sí. Que eso ya, que, o sea, que suelten eso y que, espérese, que usted se está metiendo en un lío. Explíqueme ese chin, por favor. Bueno, lo que pasa es que hay etapas en la vida. Y cuando, por ejemplo, un niño nace, uno le da lechita. Claro. Pablo, que uno le da la lechita espiritual. Y lo atiende, va creciendo, lo cuida. Le da niñería y hace reguetitas. Y todas esas reguetitas también. Sí. Porque es un bebé en el espíritu, porque nosotros, a los que son nuevecitos y nos están viendo que no son cristianos, no conocen, nosotros morimos a la pasada manera de vivir. Hacemos un acto público que se llama bautismo, donde el bautismo lo sumergimos en inmersión. Hacemos un bautismo donde se sumerge la persona y salen del agua, simbolizando que mueren a la pasada manera de vivir y nacen a una vida nueva. A esa vida nueva que se nace, uno nace como un niño, aunque tenga 40 años, aunque tenga 50, aunque tenga 90, etc. Entonces, somos bebés. Y en el reino vamos creciendo, vamos madurando. Y lamentablemente hay personas, o habemos personas, que nos queremos quedar en cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces desglósenmelo. ¿Cómo es el asunto? No simplemente uno cree. El creer es la primera cosa que uno debe hacer. Ese es el primer paso, entonces. El primer paso en la vida espiritual es creer. Bien. Porque también tenemos, las mismas escrituras hablan de que los demonios creen y tiemblan. Entonces, si usted nada más se queda creyendo y no ejecutando, no haciendo lo que tiene que hacer. Pero ejecutando, pero no obedeciendo. Espérese, voy llamando para este asunto. ¿Ejecutando qué? ¿Ejecutando qué? Lo que Dios manda. O sea, obedeciendo la palabra, obedeciendo la palabra de Dios, viviendo en el Espíritu. Que hay gente que se la saben entera la Biblia, pero no la practican. Lamentablemente, Dios es un gran agricultor. Dios es un sembrador. Dios siembra en cada uno de nosotros como hijos. Y esa semilla que se siembra en tierra debe de crecer. Amén, así es. Claro, debe de dar frutos. Claro que sí. Nacer, crecer, multiplicarse. Es las reglas naturales. Entonces creer y ya yo me voy a salvar porque yo creí y yo creí y la sangre de Cristo todo lo puede, eso es cierto, porque la sangre de Cristo no está en juego. El que está en juego eres tú y yo. O sea, usted me está diciendo a mí que yo no puedo decir gracias, Señor, por este día y ya, en el día entero, ir a la iglesia, levantar la mano, gozarme, irme a mi casa, hacer lo que yo quiera y yo así no. Así no. Es como cuando estábamos... pero usted tiene un problema serio. Es como cuando los muchachitos estábamos pequeñitos, que uno relajaba de mano, los varoncitos más que las hembritas, que nosotros retrasábamos de mano, y cuando venía un varoncito más fuerte que otro, y le daba una patada a uno, espérate, sin patar.
Vamos a relajar, pero sin patar. Exacto. Entonces, si estamos relacionándonos, volviendo al inicio de cuando comenzamos a hablar de la oración, vemos que nos relacionamos con la oración como si fuera un ruego. Si nos relacionamos con la oración como que es un ruego, claro que creer en el Señor Jesucristo será salvo de tu casa es suficiente, porque la oración es un ruego. Y vamos a estar haciendo nada más, concentrándonos en hacer una lista de peticiones y orar por las peticiones, y san se acabó. Pero nosotros estamos llamados a nosotros como hijos crecer, porque dice la Escritura que Él va a venir a buscar a Él mismo. O sea que Él no va a venir a buscar a Marinelis, no va a venir a buscar a Juan Carlos, ni a ninguno de los que nosotros nos están escuchando esta transmisión. O de lo que seguimos muchas veces. Él viene a buscarse a Él. ¿Y quién es Él? ¿Cómo se comporta Él? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se relaciona? Él nos dejó el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe. Y caemos otra vez en la filosofía, en las dos filosofías que tenemos que tener bien en cuenta. Una filosofía que te enseña, que te invita a continuar con tu deseo, a tú complacer tus deseos, y te llama hipócrita. Mira, pero tú eres un hipócrita. Mira, pero si te gusta a alguien, tú deja y vete con el otro que te gusta. Ay, qué lindo. Si te hace ¿por qué tú no puedes ser hipócrita? A mí no me funciona. Si a mí no, mi Si esa lindo. mujer es casada a mí y no. a ti te gusta una mujer casada, No, de eso. déjate. No. Tú tienes que dejar eso y vete con la casada. Y si la casada también te gusta a ti, Que suelte el de ella también. entonces, a mí no, mi eso, querido. porque nosotros tenemos que ser instintivos. O sea, el gobierno de los deseos carnales, la carne lo que invita es a que el deseo nos gobierne. Pastor, pero mire qué pasa. Hay una situación, por ejemplo. Es la oración que estamos hablando, que todo el mundo se acuerde. Espérese, que yo la viví. Y esto es muy importante, este tema, que usted toca una tecla ahí peligrosa y más delante de mí. Por ejemplo, cuando tú vienes y tienes una situación en tu matrimonio, ¿verdad? Y bueno, en mi caso yo era prácticamente nueva en la fe, en el camino del Señor. Y la gente te dice, tú no tienes que aguantar eso. Tú no tienes que aguantar eso, tú no tienes que vivir eso, porque tú vives eso, tú no tienes necesidad de aguantar eso, ¿verdad? Y tú oras, pero tú sabes que cuando tú oras, lo que tú recibes en la oración no se compara con lo que tú quieres. Es más fácil el consejo de la gente que te dicen, tú no tienes que vivir eso. A libertad te llamó Dios. Pero cada vez que tú entras a orar, Dios te dice, si tú quieres parecerte a mí, tú tienes que perdonar, pero eso como que te choca. Lo digo por mi caso, eso me chocaba, porque mientras más yo oraba, más yo me acercaba a lo que realmente era el diseño y la voluntad de Dios para mí. Pero yo prefería alejarme un poquito de eso para juntarme con mis amigas o las personas que le contaba, porque no hay una cosa que hable más que una gente que está buscando aprobación para hacer lo que quiera hacer. Estoy hablando de mi caso para que la gente no se ofenda. Entonces ahí me alejaba de la oración, dejaba de buscar y de leer la palabra, porque yo lo que quería era escuchar gente que te dijera, suéltalo, que tú no tienes que aguantar eso. No, hombre, Dios sabe, a libertad te llamo Dios. E hice de esa palabra una filosofía mía. A libertad me llamo Dios, yo no tengo que aguantar eso. No a libertinaje, a libertad. Sin embargo, cuando le digo al Señor, ok, dirígeme, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Me envía la palabra, porque siempre Dios te va a mandar a la palabra. Cuando tú oras, Dios te va a mandar a la palabra. Cuando tú buscas al Señor, Él te va a mandar simplemente su palabra, su presencia, a lo que Él es, a su carácter. No hay otra forma, ¿verdad? Pero esa oración, pastor, esa oración demanda la oración correcta de tú quebrantarte delante de Dios, donde Dios te está cambiando, donde te está transformando, donde te confronta con tu verdad, con la que tú estás viviendo, con tu realidad, porque la verdad de Dios está por encima de nuestra realidad. Eso duele. Y con tu deseo, sobre todo con tu deseo. Porque la parte de la concupiscencia es el punto principal. El deseo de uno. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Qué tú deseas? ¿Cuáles son las ataduras generacionales que tú tienes? Claro. ¿De dónde viene tu familia? La familia de fulano, ellos son adúlteros. La familia de fulano son ladrones. La familia de fulano tienen herencia de esto, de aquello. Claro. Diferentes tipos de pecados. Cada uno es diferente en la familia. Y nosotros renunciamos cuando nacemos de nuevo y que somos maduros. Abro un paréntesis. La palabra perfecto, cuando la Biblia habla de que nosotros tenemos que ser perfectos, en el hebreo, esa palabra no es la idea que nosotros tenemos en Occidente tampoco, sino viene significa maduro, o sea, madurez. Es perfecto. Cuando dice sean perfectos, sean maduros. Pero cuando te habla de madurez, usted me está hablando de que se mide por los años en el Evangelio, la madurez. No se miden por los años, sino por la relación con Dios. Y la renuncia al deseo. Porque vuelvo y caemos, el Evangelio es simple porque está en esas dos columnas.
la columna de Satanás y la columna de Dios. La columna de Satanás es tu deseo y lo que tú quieres, y la columna de Dios es como dijimos, el autoanálisis, la autoevaluación, la entrega, el sacrificio y la consagración. Eso Dios te ordena con un propósito, te manda a que tú tienes que echar para adelante en lo que Él te dice, en lo que Él te ordena, independientemente de que hipócritamente tú lo tengas que hacer supuestamente, que tú no sientas, porque hay gente que dice, no, porque yo no siento, porque yo no sentí. Tú no importa lo que tú sientas o no sientas, tú tienes que en fe creer y abandonar a tu voluntad. No hemos llegado al Padre Nuestro todavía, estamos todavía dando vueltas porque hay una oración que es modelo, pero en el Padre Nuestro hay una parte donde dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra. Sí, claro. Entonces nosotros estamos, una de las líneas que nuestro maestro nos dejó, el Mesías dejó, principal, es que es la voluntad del Eterno, la voluntad de Dios que se tiene que hacer. En lo que hemos nacido de nuevo es esa voluntad. Entonces, dice que los planes de Dios, ¿cómo que son los planes de Dios? Pastor, ¿usted no puede decir? Perfectos. ¿Y qué es lo que desea Dios para nosotros? Bueno, todo de bien, nunca de mal. Nunca de mal. Entonces, hay muchas veces que todos los que estamos aquí en esta sala, tanto el que está detrás de la cámara, los que estamos aquí, la pastora que está ahí detrás, todos necesitamos tener esa relación con Dios, ese encuentro con Dios. Tenemos que morir a nosotros mismos, a la pasada manera de vivir. Cada día tenemos que hacer esa renuncia, esa entrega, ese sacrificio, ese ejercicio, porque tenemos esas ataduras, como lo dije ahorita, lo mencioné, que tenemos que ir renunciando. Entonces, en las Escrituras hablan en bastantes ocasiones de repite a tus hijos, repítele a tus hijos, clávala en la puerta de tu casa, ponla en la ventana. Dice en Deuteronomio 6, ahora no me acuerdo en español, pero bueno, Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Sí. Y la repetirá a tus hijos, y la dirá cuando está en el parque. O sea, Él nos manda Jehová desde el pasado. Uno, nuestro Dios es uno y Dios uno es. Y lo repite. O sea, no hay dos. Pero lo manda en el final del versículo, te manda que lo tienes que repetir. Entonces, ahí caemos en un punto principal que no quiero que se quede, y es en el rezo. Que nosotros los cristianos, supuestamente, no creemos en el rezo. Creemos que solamente hay que orar. Entonces usted dirá, ¿cómo así? Hay una combinación. Hay una cosa que es orar y otra cosa es rezar. ¿Qué es rezar? Rezar es repetir, precisamente. Entonces, los hebreos tienen diferentes tipos de oraciones. Por ejemplo, Daniel oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. 3 veces al día oraba. Y eso era fijo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo varias oraciones que yo hice para mí, para sanarme yo, para hacer esa autoevaluación y hacerla. Y yo las repito todos los días en la mañana. Las rezo. Sí, yo hablo de todo, lo abarco, de las cosas que yo tengo que cambiar y que meditar, porque nosotros tenemos una lucha constante con nuestra carne. Tenemos que morir a ese hombre, que yo sé cuáles son las ataduras de mi familia, las ataduras generacionales con las que yo tengo que pelear cada día y morir y seguir a Cristo cada día, muriendo a mis deseos carnales, irracionales e instintivos. Entonces, esa batalla nosotros tenemos que hacer lo que se llama una terapia cognitiva. Amén. Pastor, pero hay algo importante, y es que, por ejemplo, la Biblia me dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, oren en todo tiempo. Hay una versión que dice orar sin cesar. Pero a veces nosotros hacemos de la oración, queremos hacer todo, queremos profetizar, queremos ministrar, queremos predicar, queremos hablar lengua, queremos danzar, queremos hacer de todo menos orar. Cuando la Biblia nos manda a nosotros a orar en todo tiempo, ¿cómo, para ir aterrizando ya el tema, que tenemos que cerrar, el tiempo aquí avanza y es corto, cómo yo puedo vivir una vida de oración? Dígame 3 cosas que yo pueda hacer para realmente orar como demanda la palabra, como la Biblia me dice que yo debo orar. 3 cosas. Bueno, me la puso difícil con 3 cosas, pero... 3 cosas. Lo más importante es nosotros autoevaluarnos, sacrificarnos
muriendo a la carne y tratando de vivir en el Espíritu. Con esas tres cosas nosotros podemos avanzar e ir madurando, porque son etapas que vamos a tener que ir agotando y tenemos que ir formando a Cristo en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros, porque Él va a venir a buscar a Él, como dije al principio. Tenemos que ver la oración, ya para ir cerrando, cómo lo veían los hebreos, cómo el Espíritu Santo permitió que en griego se definiera como sacrificio, como consagración y como una entrega. Entonces, dejar y ir abandonando la definición de oración como viene y la hemos aprendido del latín, que es una forma de estar rogando, cuando nosotros como hijos no tenemos que rogar por nada, porque simplemente nosotros tenemos que relacionarnos. Un hijo al padre solamente le pide lo que necesita y el padre le concede. Tenemos que saber que Dios nos contesta, que Dios es un padre amoroso, que Dios es amor y que quiere lo mejor para nosotros. Y muchas veces cuando le estamos pidiendo algo que no nos lo concede, muchas veces nos está librando de algo que no entendemos, porque Él ve el fin desde el principio y Él quiere que el bien y la misericordia nos sigan y nos alcancen su bendición. Amén, amén. Quiero concluir dejando esto, una experiencia mía, testimonio mío, estando orando por mi abuela, cuando estaba en el intensivo, que cayó en el intensivo. Comenzamos a orar, hicimos cadena de oración, ya muchísimos éramos cristianos, y estuvimos orando en todo tiempo, hacíamos lámpara encendida, 24 horas de oración corrido. Pero mi abuela falleció. Entonces, en ese momento fue un poco difícil, porque es donde tú dices, wow, pero nosotros oramos, o sea, no faltó la oración, pero ahí es donde se establece la voluntad de Dios. La palabra establece que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero en ese momento tú dices, agradable, pero estamos todos llorando. Y lo que el Espíritu Santo en un momento allá, cuando me dieron la noticia, fui yo que recibí la noticia de su fallecimiento, y el Espíritu Santo me dijo, yo hice la voluntad mía, que es agradable y perfecta para ella. No todo el tiempo, Dios conoce el futuro, Dios sabe cuáles cosas que van a acontecer. A veces hay personas que están orando, pero abandonan la oración porque Dios no respondió conforme a lo que ellos esperaban que Dios respondiera. Es muy importante entender, Dios conoce el futuro, como usted dijo. El Señor es el que sabe y Él tiene planes con nosotros, Él es Dios. El hijo de David y de Jezabel murió y David oraba. Claro, yo puedo orar para que Dios haga algo, pero si Él no lo hace, eso no determina que yo deje de creer, porque al final yo le estoy orando al que todo lo puede, a un Dios soberano que hace como Él quiere. O sea, no porque yo ore, Dios me tiene que dar. Muchas veces estamos orando por cosas que no están dentro del plan de Dios para nosotros. Tenemos que orar siempre por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cualquiera que sea la petición nuestra, tenemos que poner en la mano de Dios y saber que no sé, porque yo ore, no se va a hacer. Se va a hacer la voluntad de Él por encima de. Yo oro porque es mi trabajo, es mi compromiso, como hija de Dios, como cristiana, orar. Pero la voluntad de Él va a prevalecer, ore yo o no ore. Amén. Digo lo de David, que David oraba por su hijo, que tuvo con fruto del pecado, y oraba por ese hijo, y ayunaba y hacía todo, hizo todo lo posible humanamente, que es pedirle al dador de la vida, y el hijo murió, y todo el mundo no le querían dar la noticia al rey David, porque pensaban que si él no comía y ayunaba, se iba a morir cuando le dieran esa noticia. Sin embargo, ese hombre que es conforme al corazón de Dios, cuando le dieron la noticia, en vez de hacer pataletas como un inmaduro, como todo hombre de Dios, un hombre maduro y espiritual, le dio gracias al Eterno y siguió, y se vistió y se rasuró y se puso ropa nueva. Así es. Porque si esa fue la voluntad de Dios, fue lo mejor que pudo haber pasado. Entonces tenemos que quede claro en cada uno de nuestros corazones que lo que Dios permite, como estaba diciendo nuestra pastora Marinelis, lo que Dios permite es lo mejor, y tenemos que agradecer por eso y aprender a renunciar a lo que queremos y a dejar de molestarnos muchas veces con Dios injustamente, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén, amén. Señores, ya ustedes saben, este tema es muy largo, un tema que hay que debatir, es un tema que hay que hacer una segunda, una tercera, una cuarta entrega para que usted pueda recibir y pueda entender y recibir las herramientas necesarias para orar de manera correcta. Pero ya usted sabe, estamos aquí, el pastor Juan Carlos, gracias por estar, gracias por ser y gracias por decir que sí. Ya usted sabe que este es su programa Vasos de Honra, y recuerde que es su decisión mantenerse firme en la verdad. Dios le bendiga. Shalom.